En su habitación principal, Margaret Connors yacía recostada en la cama del hospital. Ahora que por fin había cesado el largo desfile de invitados, solo le quedaba su familia más cercana. Respirando hondo, acomodó su cuerpo para reducir las constantes molestias. Con la prescripción actual, todavía era soportable, pero el tiempo para ello se estaba acabando rápidamente. Se estaba muriendo, eso estaba claro. Los médicos la habían enviado a casa. Le habían informado de que la agonía no haría más que empeorar en 1 o 2 semanas, lo que obligaría a utilizar fármacos más fuertes que la dejarían inconsciente y la harían dormir la mayor parte del tiempo. Era su oportunidad de organizar su vida si lo necesitaba. Se volvió para mirar a su marido de 28 años. Se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar en el sufrimiento que iba a causar. Dudó de su decisión de hacer lo que iba a hacer una vez más. Pero había algunas cosas que quería terminar antes de poder marcharse de este mundo en paz. Había charlado con todos los familiares y amigos que se habían acercado a despedirla. Ahora, las personas más cercanas a ella se habían marchado. Podía oír a su hermana pequeña Elizabeth y a sus sobrinos Becky y John en el salón, pero Harold, su marido, seguía velándola en la habitación. Había que reconocer que se decía que era beneficioso para el alma. Maggie estaba segura de que así lo esperaba. Sentía que no podía fallecer con tantos secretos a cuestas, a pesar del sufrimiento. Esperaba que la perdonaran. Con voz dulce y emotiva, dijo, «¿Cariño?» «Sí, Babe», preguntó él, cuya expresión preocupada dificultaba aún más su tarea. Se apresuró a su lado en cuanto notó que lloraba. «Es el dolor», murmuró. Ella sintió y se encontró con sus amables ojos azules. «Sí, pero ahora mismo no es el cáncer. Al, es mi corazón el que se está rompiendo». Su expresión era inusual y le dirigió una mirada peculiar. Ella se serenó y continuó. «Querido, necesito decirte algunas cosas que serán difíciles de oír. En realidad, no tengo fuerzas para hacerlo 2 veces, así que sería mejor que lo hiciera una sola vez. ¿Le pedirías a Lizzie que nos acompañe?» La expresión inquisitiva de Harold cambió gradualmente a una de intensa ansiedad. «Maggie», pronunció en voz baja, pero en el fondo había claramente un atisbo de miedo. «¿Qué estás haciendo?» «Cariño, estoy intentando arreglar las cosas. No puedo dejar este mundo con la pesada carga que he mantenido oculta. Ahora, por favor, ¿podrías traer a Lizzie?» Tras asentir, entró en el salón. Las voces apagadas eran audibles para ella. «¿Tiene sentido contárselo todo?», se preguntó. «¿Puedo destrozar el corazón de mis seres queridos?». No había otra forma de absolverse de su culpa que decir las cosas que le dolerían. Había pensado en enviar cartas despidiéndose, pero le parecía tan cobarde. No, levantaría la cabeza y admitiría lo que había que decir. Sus transgresiones parecían haber ocurrido hacía siglos, pero era consciente de la cantidad de vidas que habían afectado. 25 años atrás, había comenzado como un simple desliz que rápidamente se convirtió en algo mucho más. Harold pasó los primeros años de su matrimonio viajando mucho por trabajo. Como ingeniero principiante en una empresa de ingeniería de la construcción, le habían asignado la dirección de una serie de obras distantes. Sus viajes se habían hecho menos frecuentes a medida que acumulaba antigüedad y experiencia, limitándose a desplazamientos rápidos a grandes obras. Para Maggie fue precisamente al revés. Al principio, había hecho prácticamente pocos viajes de negocios. Pero Maggie había viajado mucho durante los 15 años anteriores a recibir el diagnóstico de cáncer. Había viajado por todo el mundo como formadora superior para una gran empresa, instruyendo a sus trabajadores de apoyo técnico in situ. Maggie sonrió al pensar en la admiración y el respeto que se había ganado a lo largo de los años. Había recibido elogios y compensaciones por su excelente rendimiento laboral. Había hecho realidad su objetivo de ser una mujer fuerte, independiente y realizada. Hace 25 años no era nada de eso, era una treintañera que luchaba contra la soledad ocasional que acompaña a la mayoría de los matrimonios profesionales formados por 2 personas. Fue entonces cuando se produjo su caída. Maggie se estremeció al recordar sus intentos de racionalizar su comportamiento anterior. Los viajes de Harold, su soledad y su infelicidad con su profesión, que en aquel momento fracasaba, fueron causas que contribuyeron a ello, pero no eran más que justificaciones. A excepción de sus frecuentes viajes, Harold había sido un marido maravilloso.
Lo había amado durante los últimos 30 años sin la menor duda. A ella le gustaban los hombres 2 años mayores que él y él siempre se había burlado de esto. No era consciente de su propia corrección. Había conocido a Sam cuando apenas llevaban 3 años casados. A pesar de que él era 5 años menor que ella, hubo una chispa inmediata y fuerte entre ellos. Harold era atractivo y bien cuidado, pero Sam era de aspecto rudo y extremadamente musculoso. Desde entonces, se habían sentido atraídos el uno por el otro. No era su intención tener una aventura. Estaba contenta con su matrimonio, aparte de la soledad, pero su cuerpo se retorcía de deseo al recordar los besos y los brazos de Sam a su alrededor. No solo estaba casada, sino que Sam también estaba prometido con Lizzie, lo que suponía otro gran obstáculo para su relación. Estúpida, se dijo Maggie. ¿Cómo podía una mujer tratar así a su propia hermana? A lo largo de los años, se había planteado esta cuestión innumerables veces. Las soluciones que había descubierto eran demasiado angustiosas para reflexionar sobre ellas. Maggie siempre había sido la hermana mayor que mandaba. Al crecer, Lizzie se había asemejado a veces a una adoradora de ídolos en su admiración por su hermana mayor. Lizzie era más callada y reservada que Maggie, que era habladora y extrovertida. Aunque el tipo de gente que atraía a cada hermana era diferente, ambas eran encantadoras y tenían tendencia a atraer mucha atención masculina. Sam la había cogido por sorpresa. Durante varios meses, se había resistido a sentirse atraída por él. Entonces, Harold fue trasladado a un enorme proyecto de construcción en Florida. Apenas hizo algunos viajes de fin de semana a casa cada 3 semanas durante los 3 meses siguientes. Ella había ido en busca de la compañía de Sam durante esa ventana. Sam compartía su rasgo de ser una trepadora corporativa. Como una polilla a la llama, atrajo su atención con su agresividad y confianza. Maggie se reprendió a sí misma, recordando que seguía enamorada de Harold aunque en ese momento sabía que se estaba enamorando de Sam. El miedo que experimentó al descubrir que esperaba un hijo fue mucho peor que la agonía que padeció entonces. Había entrado en pánico. Harold y ella se habían acostado pocas veces durante el periodo de probable concepción y, en su opinión, siempre habían tomado medidas. Recordaba haber utilizado protección también con Sam, aunque lo hacía 10 veces más a menudo con su novio que con su marido. Estaba segura de que el niño no era real y su precipitada ruptura con Sam era el resultado de su pavor. Incluso con su abrumadora culpa, Sam era la única persona en la que se sentía cómoda confiando. Las clínicas aún estaban en pañales y muchas eran vigiladas por manifestantes y otras personas. Al entrar en una de ellas, temía que la reconocieran. Sin duda eran temores infundados, pero en aquel momento su mente estaba nublada. Sam la había convencido de ir a una clínica dudosa para que nadie la interrogara y no quedara constancia de la operación. Aceptó tontamente. Aunque la operación fue un éxito, el médico la había realizado de forma incorrecta y ella tenía lesiones internas. Ahora tenía muy pocas posibilidades de quedarse embarazada. Se dio cuenta de que era un secreto que no podía ocultar. Recordó el día, un año después, en que fue al médico de cabecera para que le informara de lo que ya sabía, y sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. No podía quedarse embarazada. Había engañado a Harold diciéndole que se había sometido a una operación de ese tipo cuando era adolescente, pero no conocía las consecuencias. Estuvo a punto de quedar destrozado por ella. Recordó la tristeza que llenó sus ojos cuando supo que nunca sería padre biológico. Siempre había soñado con ello. Cuando empezaron a hablar de la adopción, su empleo hizo que pospusieran esas conversaciones. Cuando volvieron a hablar de ello, intervino el destino. Ella supuso que era el karma, el cosmos intentando restablecer el equilibrio. Sam había aceptado que Maggie dejara atrás su aventura. Consiguieron mantener su amistad platónica durante los 2 años siguientes. Aunque fue difícil, ambos fueron capaces de dar prioridad a sus relaciones actuales sobre sus aspiraciones anteriores. Su deseo de triunfar en sus ocupaciones les había unido más como amigos. Con su orientación y apoyo, Maggie vio cómo su propia carrera empezaba también a despegar. Sam empezaba a ascender 2 peldaños en la escala empresarial. Ambos eran incapaces de prever el futuro. A Maggie no le sorprendió que Sam y Lizzie se casaran pocos meses después de su aventura porque sabía que Sam quería de verdad a Lizzie a pesar de su aventura. Hacían buena pareja en muchos aspectos.
Su hermana pequeña siempre había sido un poco servil con Sam, que era una persona muy dominante. Después de solo 1 año y medio de matrimonio, Lizzie sufrió un grave episodio depresivo. Aunque había luchado contra la depresión desde que era adolescente, esto fue mucho peor. Parecía encerrarse en sí misma y perdía interés por todo lo que la rodeaba. La habían puesto en vigilancia por suicidio en 2 ocasiones e incluso se temía que pudiera autolesionarse. Finalmente se le diagnosticó depresión clínica. Su deseo de intimidad y sexo había disminuido considerablemente y los medicamentos que le habían recetado lo hacían aún menos deseable. Sam se había quejado a Maggie por no tener sexo, lo que le había frustrado. Mientras Harold estaba fuera de la ciudad, reanudaron su relación a pesar del ingenuo intento de ella de consolarlo. Su relación se convirtió en una auténtica historia de amor en el transcurso de los 21 meses siguientes. Incluso después de que Lizzie saliera de su tristeza e iniciara una vida sexual más activa con Sam, su romance no había terminado. El amor de Maggie por ambos chicos era su única línea de defensa. No le había ocultado nada a Harold durante la aventura, sino todo lo contrario, tratando de ofrecerle aún más de sí misma. Tenía una relación complicada con su hermana, como era de esperar. Había sido la hermana mayor mandona toda su vida, pero ahora tenía que enfrentarse a su humillación y remordimiento sin atraer una atención inoportuna. El anuncio del embarazo de Lizzie causó más complicaciones. La primera respuesta de Maggie fue atroz. Maggie había podido aclarar que se debía a su pena por no poder tener hijos propios. Había sido una mezcla de arrepentimiento y celos. Su lucha interior la estaba destrozando. Había estado a punto de confesarlo todo varias veces debido a su intenso sentimiento de culpa por haber traicionado a su hermana y a su cónyuge. Pero una vez más, el destino intervino y retorció su puñal despiadado. Maggie había empezado a viajar con frecuencia, aunque solo a destinos menores. Había estado 1 semana en Filadelfia. Sam hacía viajes ocasionales, pero en ese momento se encontraba en Pittsburgh asistiendo a una conferencia. Tomarse un día más para reunirse con ella en su hotel había sido una tarea fácil para él. Sam y Maggie siempre habían sido muy discretos y habían hecho todo lo posible para que su relación no se descubriera ni se sospechara. Siempre se comportaban como si alguien pudiera estar observando, incluso cuando se reunían fuera de la ciudad. Sam se había marchado en mitad de la noche para asegurarse de que nadie le viera salir de su habitación de hotel en Filadelfia. No se enteró hasta mucho más tarde ese mismo día de que Sam había resultado herido en un accidente con fuga después de regresar a Pittsburgh. En uno de los hospitales de allí se encontraba en estado crítico. Maggie dejó escapar un suave suspiro y sacudió lentamente la cabeza. Después de aquello, todo fue diferente. El mundo de Sam se convirtió en una pesadilla que parecía decidida a llevársela consigo. Cuando Maggie lo había visitado por primera vez, se había quedado horrorizada. Había sido un amasijo de laceraciones, golpes y huesos destrozados en el cuerpo. Maggie era consciente de que esas heridas se curarían por completo, pero Sam tenía otras 2 que no lo harían. Por desgracia, había sufrido una fractura en la espalda que le había dejado parcialmente paralizado de cintura para abajo. También había logrado sobrevivir a una herida bastante grave en la cabeza. Se determinó que había sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado. No le afectaba al habla, por lo que no era evidente, pero a veces se le nublaba la memoria, lo que le dificultaba controlar sus emociones. Estuvo ingresado en un hospital de rehabilitación durante los 2 meses siguientes. Era un hombre diferente cuando lo liberaron. Maggie observó que las emociones de Sam oscilaban entre la ira, la depresión y la amargura debido a su trauma por el accidente. También estaba confinado a una silla de ruedas. El hombre seguro de sí mismo, y tal vez engreído, que una vez había sido su compañero se había convertido en una cáscara de su persona anterior. La hermana de Maggie, embarazada, siguió pendiente de él durante los 6 meses siguientes, lo que la obligó a limitarse a ser una cuñada preocupada. Vio con agonía cómo su amado se volvía cada vez más dependiente de su cónyuge. Pronto se dio cuenta de que esto también reforzaba el afecto de Sam por Lizzie. Maggie y Sam decidieron que su aventura había terminado cuando se les permitió hablar en voz baja. Prometieron no revelar sus transgresiones a sus maridos cuando se separaran. Desgraciadamente, la carrera de Sam se deterioró mucho como consecuencia de sus problemas emocionales y físicos. La organización en la que trabajaba no le abandonó,
pero su rápido ascenso le había granjeado muchos enemigos y le había dejado con pocos aliados. Pronto se dio cuenta de que sus oportunidades de progresar dentro de la organización habían llegado a su fin. Fue esta constatación la que hundió a Sam en una miseria aún mayor. Como quien se ahoga y se aferra a un salvavidas, empezó a aferrarse a Lizzie. A Maggie le aterrorizaba ver desaparecer a Sam. El único resquicio de esperanza de aquella pesadilla era que Lizzie, que hasta entonces se había mostrado callada y comedida, empezaba a entrar en razón. Aún así, estaba claro que Lizzie y Sam necesitarían más ayuda cuando naciera Becky. Compraron la casa de enfrente con el dinero del seguro, los ahorros y la cuantiosa herencia de Sam. Para poder atender las necesidades de Sam que su seguro no cubría, los padres de Sam les dieron su herencia antes de tiempo. Maggie y Harold solían visitarla todos los días. Mientras Harold ayudaba en las tareas domésticas que Sam ya no podía realizar, ella ayudaba a Lizzie en el cuidado de Becky y otras tareas. Había observado cómo la personalidad de Sam menguaba en el transcurso de los 2 años siguientes mientras su hermana florecía. Lizzie cuidaba de Becky y Sam como un halcón y era una madre y esposa cariñosa por naturaleza. Maggie sentía que su sobreprotección estaba asfixiando a Sam en ciertos aspectos, pero no había más remedio que tener a otra persona que se ocupara de él. Harold había empezado a viajar menos, lo que le permitía mantenerlos más. Pero el negocio de Maggie estaba despegando y ella empezaba a viajar mucho más. Su marido podía hacer de tío Harry con el bebé, lo que era una ventaja. Maggie podía centrarse en su trabajo con tranquilidad gracias a esta ventaja. Maggie seguía sintiéndose culpable por el poco tiempo que había pasado con Sam el año anterior. No se había enamorado de él, ni había puesto en peligro su matrimonio y su relación con su hermana para perseguirle. Se había vuelto lastimero y depresivo. Aunque no estaba segura de por qué, sospechaba que ahora se había dado cuenta de lo tonto que había sido creer que eran almas gemelas. Ella había presionado a Harold para que visitara la casa de Sam y Lizzie más a menudo cuando no estaba de viaje, a medida que ella se distanciaba cada vez más de ellos. Saber que él se dirigía allí en su lugar la había tranquilizado un poco. Mirando hacia atrás, probablemente fue una mala idea. No había pensado en cómo se sentiría Sam al ver al hombre al que había estado engañando durante años haciendo cosas en su casa que él no podía hacer. Tiene que haber jugado un papel en el resultado. Al enterarse de que Sam se había suicidado, sintió más pena que asombro. Lizzie estaba comprensiblemente disgustada, tanto por haberse enterado recientemente de que estaba embarazada como por haber perdido a su marido. Maggie se sorprendió al saber que la parálisis de Sam no había perjudicado su potencia, aunque sabía que afectaba a su rendimiento sexual. Lizzie se había lamentado en su momento de que su marido no se hubiera suicidado si hubiera sabido lo del bebé. Maggie tenía serias dudas al respecto. Estaba claro que a Sam le había costado adaptarse a la vida en un mundo donde los perros se comían a los perros. Maggie y Harold se ocuparon de Lizzie y Becky cuando Sam falleció. Durante varios años, Lizzie pudo cuidar de sus hijos en casa gracias a la herencia de Sam, a pesar de que su suicidio significaba que su seguro de vida no cubriría la pérdida. Cuando se planteó originalmente, Maggie no era muy partidaria de que Lizzie y Becky se mudaran con ellos. A Maggie le preocupaba que Harold y Lizzie se unieran demasiado ahora que Sam se había ido. Era consciente de que, como un hermano y una hermana, se querían y nunca se saldrían de sus límites, pero no había razón para tentar a la suerte. Maggie empezaba a recoger los frutos de sus esfuerzos por fortalecer su matrimonio en aquel momento, después de haberse volcado en él. Ella y Harold parecían haberse asentado en un matrimonio muy pacífico de 2 carreras, sin hijos, y su vida sexual era fantástica. Maggie también había deseado lo mismo para su hermana. Un año después del nacimiento de John, Lizzie volvió a tener citas, aunque con poca frecuencia. Era natural que Lizzie acabara buscando un nuevo marido porque era atractiva y había ganado mucha confianza en sí misma al ser madre. Maggie quedó asombrada por el hombre que finalmente eligió. Se llamaba Jem y era de otro estado. Lizzie y él habían conectado a través de una página web de citas. A Maggie le sorprendió que siguiera casado. Aunque llevaba años divorciado de ella, seguía legalmente casado. Además, el hecho de que sus hijos aún fueran pequeños y las circunstancias económicas y legales de la familia hacían improbable que su situación cambiara pronto. A Maggie le había sorprendido lo mucho que había cambiado su hermana en los últimos años.
Su hermana había pasado de ser callada y tímida a volverse gélida y combativa. Cuando le había preguntado a Lizzie por la evidente falta de futuro en su relación, su hermana le había dicho que Jem y Lizzie habían decidido pasar muy poco tiempo con la familia del otro debido a las circunstancias de él. Además, Harold era un gran modelo masculino para Becky y John. De todos modos, había razonado Lizzie. Lizzie le había informado de que, mientras Jem cuidara de su otro hijo, le parecía bien que Harold siguiera siendo su figura paterna. Harold quería tanto a sus sobrinos que Maggie había accedido a regañadientes, en parte por culpa. El ciclo en el que habían estado metidos durante los últimos 18 años comenzó en ese momento. Harold se convertía en el papá de Lizzie cuando se trataba de sus hijos, Maggie conseguía su marido y un trabajo de éxito y Lizzie tenía su romance paralelo. Normalmente, Harold o Maggie accedían a quedarse con los niños cuando Lizzie iba a pasar un fin de semana con Jem. Harold acababa estando con más frecuencia que ella debido al aumento de sus viajes profesionales, pero a su marido le parecía bien porque le permitía pasar más tiempo con los hijos de Lizzie. Maggie pensó en Jem y sonrió para sus adentros. A pesar de ser varios años mayor que Lizzie, solo lo había visto un par de veces a lo largo de los años, pero estaba de acuerdo en que era atractivo. Su relación parecía haber sido agradable, aunque distante, durante los 18 años anteriores. Un dolor agudo y profundo devolvió a Maggie al presente. Hizo una mueca de dolor hasta que se le pasó. Había disfrutado de una vida encantadora con Harold. Tras la muerte de Sam, se había esforzado por ser una buena esposa para él y habían sido felices juntos. A pesar de todas las oportunidades que había tenido de vagabundear durante sus viajes, no había vuelto a hacerlo desde que lo amaba con todo lo que tenía. Él también la amaba, ella lo sabía. Confiaba en que su amor le hiciera perdonarla. El perdón de su hermana sería diferente. Maggie preveía que Lizzie la despreciaría al principio. Esperaba que sus 20 años de acciones le sirvieran de ayuda. Además, rezó para que el dolor de su traición se viera atenuado por la sangre. Tomó la decisión de informarle simultáneamente. No solo carecía de la fortaleza necesaria para soportarlo 2 veces, sino que también pensó que tal vez podrían perdonarse mutuamente. No era la primera vez que se le ocurría la idea de que su marido y su hermana se casaran. Después de la muerte de ella, se preguntaba si alguna vez se atreverían a dejar atrás la dinámica hermano-hermana y buscar una más romántica. Maggie aún no estaba segura de lo que pensaba al respecto. Luchaba contra la envidia por la relación de su marido con otra mujer y quería asegurarse de que Harold estuviera bien cuidado después de su muerte. En última instancia egoísta, se reprendió a sí misma. Mi último acto de penitencia será animar a los dos a que dejen atrás su rivalidad entre hermanos y busquen una relación romántica. No estaba fuera de lugar que buscara consuelo en los brazos de su hermana porque sabía que su marido se sentiría destrozado por su muerte. La relación entre Jem y Lizzie se había deteriorado abruptamente. Al parecer, él había decidido no divorciarse una vez que sus hijos tuvieron edad suficiente para mudarse. Hacía más de un año que no hablaba con Jem ni lo veía, unos meses después del diagnóstico de cáncer de Maggie. Lizzie y los niños habían estado mucho con Maggie y Harold desde entonces. Maggie se lo agradecía sinceramente, pues habían sido una bendición para ella y su cónyuge. Harold abrió con cuidado la puerta del dormitorio y entró. Las voces de Becky y John se oían por encima de su hombro. Exclamaron, «Adiós, tía Maggie», desde la otra habitación. Becky dijo, «Volveremos dentro de un rato». Ambos repitieron, «Hasta luego, Harry», mientras cerraban la puerta principal. Maggie ahogó una risita. Sabía que a su marido no le gustaba el término Harry y corregía a todos los que lo pronunciaban mal, bueno, a todos menos a Becky y John. A ellos nunca los corregía. Desde que eran pequeños, ese había sido su apodo cariñoso. Unos años más tarde, Lizzie hizo lo mismo y lo llamó Harry. Años atrás, cuando había interrogado a su hermana al respecto, Lizzie había dicho que al principio lo había hecho para burlarse de Harold y no confundir a sus hijos pequeños. Maggie se había dado cuenta y se había reído, pero se había prometido a sí misma que nunca se referiría a él de ese modo. En su opinión, Harold siempre sería su Al. Su hermana se sentó a su lado y la cogió de la mano mientras su marido permanecía de pie a los pies de la cama. Con una sonrisa, los miró. Harold, de 53 años, seguía estando en forma y era atractivo.
Incluso a los 51 años, Maggie seguía siendo una mujer muy atractiva que se había convertido en una hermosa mujer. Quería hablar con los dos antes de que mi situación se deteriore aún más. No pasará mucho tiempo antes de que me cueste simplemente hablar o mantener un pensamiento coherente en mi cabeza. Así que, sonrió apenada, tengo que confesaros algo a las dos antes de que eso ocurra. Maggie, por favor, no lo hagas, suplicó Harold en voz baja y apasionada. Se le partió el corazón cuando se volvió hacia él. Ella siempre fue consciente de que él tenía preguntas sobre algo entre ella y Sam, pero no habían salido a la luz hasta después de que Sam falleciera. Como él la quería tanto y creía que Sam nunca sería una amenaza para él, estaba segura de que nunca se había acercado a ella. Si Sam hubiera hecho alguna insinuación sobre su romance, se lo había preguntado. Harold sin duda habría buscado a Lizzie, y Lizzie sin duda la habría desafiado, así que se quitó la idea de la cabeza. En cualquier caso, Maggie tuvo que esperar años antes de estar segura de que Harold comprendía que él era la única persona de su vida. Maggie sabía que Harold no había cuestionado su amor por él a lo largo de los años, pero solo lo había expresado a través de sus actos para evitar llamar una atención no deseada. Pero ahora veía que la furia de su marido iba en aumento. Estaba claro que quería mantenerse al margen. No era raro en él, ya que no le gustaban los conflictos. Cuando se enfrentaba a alguien, lo hacía de forma distante y profesional. Se disculpó, cariño, con voz suave. Necesito que se sepa la verdad y se me acaba el tiempo. Por favor, pronunció Harold con firmeza. Deja que el pasado se quede en el pasado. Al, tengo que terminar esto, dijo, intentando no parecer condescendiente. No quiero dejar este mundo con estos secretos entre nosotros tres. Maldita sí, Maggie, gritó. Te lo ruego, déjalo estar. Su crisis emocional la hizo detenerse por un segundo. Pero su impulso de dejar ir su culpa se sobrepuso a sus objeciones. Lo siento, Al. No puedo hacerlo. Su corazón se contrajo mientras se giraba para mirar a su hermana menor. Lizzie tenía una expresión de expectación y horror. Naturalmente, pensó Maggie. Tampoco es idiota. Naturalmente, ella también había tenido sospechas. Armándose de valor, continuó. Ahora era el momento. Creen que la verdad libera. Maggie esperaba que estuvieran en lo cierto. Maggie gritó, lo siento muchísimo, con la voz quebrada por la angustia. Pero tengo que pediros perdón a los dos. Hace años os traicioné a los dos. Hace más de 20 años tuve una aventura con Sam. Maggie creía estar preparada, pero las expresiones de dolor en los rostros de su marido y su hermana la hicieron llorar. No sabía qué era peor, que Harold no le quitara los ojos de encima o que Lizzie no pudiera apartar la mirada. Lo siento, no sé cómo pedírtelo, añadió Maggie en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Pero espero que podáis encontrar en vuestros corazones la forma de perdonarme. Su cónyuge la miró con una expresión que le hizo preguntarse si había tomado la decisión correcta al admitirlo. Su hermana había enterrado la cara entre las manos después de soltarle la mano. La voz serena de Harold rompió el incómodo silencio que había envuelto al trío durante unos segundos. ¿Por qué? Al, te pido disculpas, dijo Maggie amablemente. Ojalá mis razones fueran mejores, pero no lo son. Me sentía sola y era tonta. Pensé que estaba enamorada de él. Sabía que estaba mal, pero creía que era mi alma gemela. No me refería a eso, respondió su marido con frialdad. Me refería a por qué haces esto ahora. ¿Por qué causar todo este dolor? Lo siento, pero necesitaba hacer esto. Necesitaba pedirte perdón antes de que fuera demasiado tarde. Con voz temblorosa, Harold preguntó, ¿y nuestras necesidades? ¿Qué hay de lo que Lizzie y yo necesitábamos? Maggie se quedó mirándolos, impotente. Lizzie miró a su hermana. Lizzie respondió, todo lo que quiero saber es cómo. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Maggie se secó los ojos y dejó escapar un largo suspiro. Lo siento, Lizzie. No tengo excusa para ser una hermana tan horrible. Solo puedo decir que cuando nos conocimos fue antes de que te casaras. Lizzie gruñó, y una mierda. Estábamos prometidos, así que ya era mío. ¿Por qué tenías que quitármelo? Además, tú estabas casada, ¿no? Sí, dijo Maggie, lanzando una mirada de culpabilidad a su marido.
Sé que no me creerás, pero realmente pensé que Sam y yo estábamos destinados a estar juntos. Sabía que nuestras acciones harían daño a otros, pero creí que era el destino. Lo siento mucho. Se giró para mirar de nuevo a su cónyuge. Estaba claro que experimentaba dolor mezclado con rabia. Te quiero, Al, y siempre te he querido, pero Sam era como mi alma gemela, o al menos eso creía en aquel momento. Con el tiempo, me di cuenta de que Sam y yo éramos más como almas gemelas. Lo siento mucho, Al, pero es verdad. Estaba enamorada de ti y de Sam. Podríamos haber sido solo amigos íntimos en lugar de amantes si lo hubiera descubierto antes. Así las cosas, me encontré traicionando tanto a Lizzie como a ti. Al, aunque ahora no lo parezca, siempre te he querido. Harold dejó escapar un largo suspiro y Lizzie soltó un bufido de disgusto. Maggie se sobresaltó cuando él declaró, te creo cuando dices que nos querías a los dos, pero no creo que tu amor por Sam fuera amor a primera vista. Habló con solemnidad. Aunque pudo haber sido así como terminó, no fue así como comenzó. Un amor como del que hablas lleva tiempo cultivarlo. Se necesitan innumerables conversaciones de corazón a corazón y múltiples momentos íntimos para unir dos corazones así. Y eso requiere un esfuerzo consciente, una planificación fríamente calculada. El hecho de que decidieras dedicar tiempo a construir una relación con otro hombre es algo que me resulta difícil de perdonar. Desde luego, es algo que nunca olvidé. Maggie se apartó las lágrimas y miró a su marido suplicante. Asintió lentamente. Sentí que sospechabas algo hace mucho tiempo. Lo noté poco después de la muerte de Sam. Pero Al nunca fue una amenaza para ti, y después de su muerte ni siquiera formaba parte de mis pensamientos. Y desde entonces he sido una esposa buena y fiel. Nunca me he vuelto a desviar. Aunque he tenido innumerables oportunidades mientras viajaba, nunca te he engañado. En silencio, si tú lo dices, Maggie, fue su respuesta. Puesto que básicamente me has mentido durante los últimos 20 años al no confesar tu aventura, comprenderás por qué me cuesta creerte. Pero aunque hayas hecho lo que dices, eso no deshace tu aventura con Sam, ¿verdad? Como dije, fue difícil perdonarte, pero no pude olvidar. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que yo sabía de ustedes dos mucho antes de su muerte. Sabía de vuestra aventura incluso antes de su accidente. Por favor, Al. Maggie suplicó, por favor dime que no tuviste nada que ver con el accidente de Sam. Bueno, puedo decir sinceramente que la importancia de mi papel es algo subjetiva, depende de quien pregunte. Me gustaría pensar que mi participación fue indirectamente responsable de su desgracia. Oh, Al, ¿cómo pudiste? Bueno, Maggie, la misma pregunta se os podría haber hecho a los dos. ¿Qué hemos hecho Lizzie o yo para merecer vuestra traición? Maggie dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas, pero no dijo nada. Su frente empezó a pellizcarse poco a poco a medida que el pensamiento empezaba a tomar forma. ¿Pero cómo? ¿Cómo te enteraste? Se lo dije, repitió Lizzie con voz gélida. Maggie dio un grito ahogado. ¿Tú, lo sabías? Lizzie respondió, sí, mientras se secaba las lágrimas. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Lizzie se volvió hacia Harold. Parecía esperar una señal, algún tipo de aprobación. Harold hizo una mueca y asintió, aparentemente dándole el mensaje. De acuerdo, dijo Lizzie. Habíamos tomado la decisión de mantener todo en secreto con la esperanza de que fallecieras en paz, pero has abierto la caja de Pandora, así que supongo que ahora todo saldrá a la luz. Le pido disculpas. Para empezar, después de solo 1 año y medio de matrimonio, me enteré de que habías tenido una aventura con mi marido. No. Maggie soltó un grito horrorizado. Dios mío, no. ¿Por qué crees que mi profunda tristeza fue causada por mí? Eso es lo que pasa cuando descubres que 2 de las personas en las que más confías en la vida te están traicionando, inquirió Lizzie en voz baja. Casi me rompe el corazón descubrir que mi cónyuge se había acostado con mi hermana mayor cuando éramos novios. Maggie sollozó, enterrando la cara entre las manos. Yo, no tenía ni idea. No la tenías, por supuesto. Eras increíblemente egocéntrica. Incluso mientras crecíamos, siempre se trataba de ti. Cuando su hermana no respondió, Lizzie la miró con el ceño fruncido, esperando a ver si alguien respondía. Por aquel entonces, estuve muy cerca de dejarlo.
Estaba sola porque tenía demasiado miedo de hablar de ello con Harry. Me habría vuelto loca si él ya lo hubiera sabido, por eso tenía miedo. Habría sido demasiado para soportar que las 3 personas que más quería se volvieran contra mí. Finalmente salí de mi depresión y empecé a intentar sanar mi matrimonio. Como un tonto, no me enfrenté a los dos en ese momento. En lugar de eso, pasé los siguientes 6 meses luchando por restaurar mi matrimonio. Imagínense mi sorpresa cuando descubrí que mi hermana estaba compartiendo la cama de mi marido otra vez. Era débil, pero al menos era algo. En ese momento, empecé a colocar una pequeña grabadora en nuestro dormitorio junto con la suya y la de Harry cada vez que viajaba. Rápidamente obtuve pruebas de su aventura extramatrimonial. Cuando me di cuenta de que había estado compitiendo con mi hermana por el afecto de mi marido durante los últimos 16 meses, sentí una mezcla de desesperación y rabia. Cuando sentí que empezaba a caer de nuevo en mi depresión, me atreví a enfrentarme a Harry. Me avergüenza decir que me sentí aliviada cuando descubrí que estaba tan despistado como yo. Había encontrado un aliado y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Harry fue un regalo de Dios. Con su amistad y su apoyo, fui capaz de no volver a derrumbarme. La expresión abatida de Maggie dio paso a otra de asombro y comprensión. Intentó no llorar mientras fijaba la mirada en su cónyuge. Dijo, pero eso significaría que lo sabías incluso antes de... Nunca dijiste nada. No, replicó Harold. Empecé a hacerlo, pero Lizzie me recordó lo desprotegido que estaba, tanto económicamente como en otros aspectos. Tardé un poco en arreglar las cosas, pero al final las cubrí. Hablé con un colega del trabajo que había pasado por un feo divorcio recientemente y me ayudó a abrir una cuenta en el extranjero para empezar a depositar fondos sueltos o difíciles de rastrear. Cuando terminé, estaba listo para enfrentarlos a ambos, pero Lizzie me detuvo. ¿Te detuvo?, preguntó Maggie entrecortadamente, con una expresión de clara sorpresa. Se giró y fijó la mirada en su hermana menor. ¿Por qué? Sencillo, respondió Lizzie. Si nos hubiéramos enfrentado a ti entonces habría habido 2 divorcios. Después, Sam y tú os habríais juntado, así que los únicos que habríamos perdido algo habríamos sido Harry y yo. Así que propuse una alternativa a enfrentarte. Con una sonrisa tímida, Lizzie se volvió para mirar a Harold. Intentó disimular una pequeña sonrisa mientras negaba lentamente con la cabeza. Maggie miró horrorizada y sorprendida a su marido. Harold comentó, con las mejillas empezando a sonrojarse, lo siento, cariño, pero ha sido toda una proposición. Lizzie intervino, si te hace sentir mejor, hermana. A Harry le costó mucho aceptar mi proposición, al menos al principio. Pero cuando oyó algunas de mis grabaciones de tus encuentros con mi marido, cedió. Sé que oírte profesar tu amor por él innumerables veces ha mantenido vivo algún rescoldo de esperanza en su interior. Aunque también sé que escucharte declarar tu amor por mi marido, así como oír otras cosas fue el golpe final. Estoy segura de que eso fue lo que finalmente le convenció para aceptar mi oferta de una aventura de venganza. Maggie se quedó allí, boquiabierta y cerrando la boca como un pez que acabara de desembarcar. Cuando empezó a hacer conexiones, su mente se aceleró. Lizzie continuó, leyendo en voz alta un informe de una reunión de personal. Lo que Harry y yo teníamos por aquel entonces era más bien una relación de amigos con derecho a roce. No sé cuánto habría durado, pero me encontré con el mismo problema que tú. Me quedé embarazada y no sabía si era hijo de mi marido o de mi amante. Maggie dio un grito ahogado. Murmuró, tú, lo sabías, mientras las lágrimas empezaban a caer una vez más por sus mejillas. Lizzie aclaró, sí, lo mencionaste varias veces durante las grabaciones. Unos días después, le dije a Sam que había sido una falsa alarma, y vi que se relajaba visiblemente. Puede que él se olvidara de su reacción, pero yo no. Todavía era muy cautelosa sobre cómo podría reaccionar Sam, así que cuando se lo mencioné le dije que existía la posibilidad de que estuviera embarazada. Reaccionó de forma muy extraña. Más tarde, esa misma semana, llamé a su madre. En aquel momento, los padres de Sam residían en Francia. Aunque su familia nunca fue muy unida, le pregunté si recordaba si Sam tenía debilidad por los niños. Aunque creía que nunca aceptaría adoptar a ninguno, afirmó que pensaba que sí. Añadió que Sam les había informado de que habíamos hablado de todo esto antes de casarnos. La verdad era que como él era estéril, no habría descendencia. ¿Higiénico?
Maggie dejó escapar un grito horrorizado. Efectivamente. Parece que tuvo problemas por una enfermedad de niño. Las mejillas de Maggie palidecieron mientras murmuraba, pero eso significaría. Sí, le cortó Harold con frialdad. Eso significa que mataste a nuestro hijo para ocultar tu aventura, y que tu alma gemela sabía que no era suyo. Dijo Harold. Maggie sollozó, diciendo, oh, Dios, no. Se hizo un ovillo y rodeó sus débiles piernas con los brazos, sentía que se le partía el corazón y le costaba respirar. No. ¿Cómo ha podido Sam hacerme eso? Gritó su corazón, pero ella sabía que era real. Dios mío, ¿qué opinión tiene Al de mí? Tenía que despreciarme. Maggie luchaba por respirar, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba avergonzada y en silencio a su marido. No lo sabía, dijo en un susurro. Lo siento mucho. Harold ignoró sus últimas palabras y dijo, eso fue lo otro, lo que finalmente me llevó a la cama de Lizzie. Al rompió el incómodo silencio y continuó, mientras Lizzie y Al contemplaban en silencio los sollozos de Maggie. Un abanico de emociones danzaba por sus rostros, incluyendo culpa y arrepentimiento, pena y compasión, incluso odio y dolor. Así, nos encontramos con un problema. Sam acabaría descubriendo que Lizzie, de hecho, esperaba a Becky. No estaba claro cómo respondería, pero dado que todo estaba a punto de revelarse, parecía inevitable que fuera explosivo. En ese momento, hice algunas elecciones y llamadas telefónicas. Cuando Sam se enfrentó a Lizzie, ella respondió acusándole de tener una aventura y de ser ella misma estéril. También me amenazó con contármelo y ver si no buscaba venganza y me enfrentaba a ti. También mintió sobre quién era el verdadero padre y afirmó que había sido un acto puntual de represalia. Ganamos un poco de tiempo con eso. No fue mucho, y los dos os mudasteis a Pensilvania después de aquello, así que está claro que eso no le impidió seguir contigo. Después del accidente de Sam, vuestra relación terminó. Los ojos de Maggie se agrandaron. ¿Querías matar a Sam? Graznó. No, lo que realmente quería era que vuestra relación terminara sin que sufrieras ningún daño corporal. Los detalles no importaban. Me sorprendió tanto en aquel momento como el resultado. Maggie tropezó. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Si me lo preguntas, ¿cómo pude hacerle algo así a ese idiota? Por favor, tienes que estar de broma. Mira, se hizo llamar mi cariñoso cuñado, engañó a mi cuñada, se acostó con mi amada esposa a mis espaldas, ¿cómo no iba a hacerle algo así? ¿Ahora ves por qué no me importaba si moría o no? Maggie cerró los ojos, empezando a ver las reacciones de su hermana y de su marido ante su aventura. Su esposo y su hermana habían sufrido daños y habían sufrido cambios de identidad como resultado de la traición de ella y Sam. Las palabras tranquilizadoras de Al la sacaron de su ensueño. Ahora, si te estás preguntando por la logística, bueno, no fue tan difícil. Simplemente transferí algunos fondos de mi cuenta en el extranjero y los utilicé para compensar el coste prometiendo cobrar menos por los servicios prestados en determinados proyectos de construcción. Maggie, deja de actuar tan sorprendida. Cualquiera que haya trabajado alguna vez en el sector de la construcción se ha encontrado con alguien que dice conocer a alguien que conoce a otro. El hecho es que, de hecho, algunos de ellos lo hacen. Todos sabíamos que Sam no era el mismo cuando salió del hospital, dijo Lizzie suavemente. Tanto física como mentalmente, estaba destrozado. Antes de irse a Pittsburgh, me dijo una falsedad y declaró que vuestra aventura había terminado. Si me operaba, juró que trabajaría en nuestro matrimonio. Verá, hermana, él sí la amaba, pero me aseguré de recalcarle que nunca volvería con él. Le dije que, como era estéril, me quedaría con el bebé, pero acordé no decirle a nadie que no era suyo. También le dije que si alguna vez le contaba lo que yo sabía, haría todo lo que estuviera en mi mano para destruir lo que quedaba de su vida. Me preguntó por qué no quería que Harry o tú lo supierais. Le advertí que era muy probable que perdiera a mi hermana y a mi cuñado si te lo contaba. Tendría que enfrentarme a ti y a Harry. Le dije que aún nos necesitaba a los dos y que no estaba dispuesta a arriesgarme. Se dio a regañadientes. Guardamos bajo llave la mayor parte del dinero de Sam y mío para que no pudiera usarlo para amenazarme en un divorcio después de que Harry me ayudara a atar nuestras finanzas. Eso desencadenó unos meses terribles durante los cuales buscamos una razón para mantener nuestro matrimonio intacto. Yo sabía que no la había,
pero sabía que Sam seguía pensando que sí. Solo intentaba elegir mi próximo curso de acción. Sam luchó incluso para sostener a Becky después de que naciera, y creo que ambos nos dimos cuenta de que las cosas nunca volverían a ir bien entre nosotros. Continuó recuperándose lentamente de su accidente. Fue muy duro para él y se sintió frustrado al ver que mi embarazo continuaba. Me costó mucho superar su traición, que se hizo más dura por el hecho de que se lo había hecho a mi hermana. Para colmo de males, para entonces ya era consciente del intenso afecto que sentía por su marido. El accidente había puesto fin a nuestro complot de represalia. Harry seguía queriéndote, pero yo había querido seguir adelante. Así, tomamos la decisión de centrarnos en nuestros matrimonios individuales hasta que naciera Becky. La vida de Sam empeoraba rápidamente. Tenía problemas para encontrar trabajo y nuestro matrimonio se estaba desintegrando. Estaba librando una lucha perdida para mantenerse con vida, pero finalmente, cuando Becky tenía solo 5 meses, Sam descubrió quién era el padre. Sam vio e hizo la conexión, quizá fue la forma en que Harry miraba a Becky o la forma en que yo miraba a Harry. Fue entonces cuando Sam cometió un grave error. Se acercó a los dos y dijo que iba a contártelo. Empezó a burlarse de Harry, tal vez por vanidad, tal vez por rabia, tal vez por simple estupidez, pero fuera cual fuera la razón, estaba intentando dañar a Harry. Cualquier pequeña contención que Harry aún tuviera hasta entonces desapareció por completo. Esa fue la noche en que Sam casi se ahoga en nuestra bañera. Le dijimos a todo el mundo que Sam había intentado ponerse de pie y se había caído accidentalmente, pero la verdad fue que Harry lo arrojó de su silla de ruedas a la bañera. Maggie se limitó a mirar, asombrada de que su amable marido pudiera ser tan agresivo. Harold miró con culpabilidad a su infiel esposa, bastante incómodo. No estoy muy orgulloso de mis actos de entonces, murmuró, pareciendo avergonzado de sí mismo. Me invadió una rabia que siempre había intentado ocultarte, pero Sam se desató aquella noche. Por suerte, Lizzie estaba allí, gritándome que dejara de matarlo mientras le sujetaba la cabeza bajo el agua. Si ella no lo hubiera hecho, probablemente lo habría matado. Después de convencerme de lo contrario, lo saqué de la bañera. Jadeaba, tosía y sollozaba. Le dije que si decía una sola cosa más, yo completaría esto y lo convertiría en su segundo accidente. Por la expresión de sus ojos, era consciente de lo que acababa de decir y probablemente sabía que cumpliría mi amenaza. Después de eso, las cosas se volvieron. De hecho, las cosas se volvieron bastante peculiares. ¿Por qué? Increíblemente, Maggie pronunció, ¿qué quieres decir con extraño? Harold empezó, bueno, después de eso, nosotros. Vale, entonces. Lo que está tratando de insinuar, cortó Lizzie suavemente, es que hemos reavivado nuestra venganza. Se lo acabo de mostrar a Sam esta vez. No lo hiciste, Lizzie. Maggie soltó un grito ahogado. Claro que lo hice. Los dos lo hicisteis, y sabes que se lo ganó. Estaba furiosa y dolida, pero mi marido infiel era el blanco de mi angustia, ya que Harry aún te quería y estaba pendiente de ti. Sollozaba y me suplicaba que parara, pero le informé de que iba a continuar durante un tiempo porque llevaba años engañándome. Le informé de que, tras ese periodo de tiempo, pararía y determinaríamos si intentábamos salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Desgraciadamente, cuando le dije que estaba embarazada de nuevo y que Harry era el padre, supo que habíamos terminado. Creo sinceramente que la esperanza era lo único a lo que se aferraba esos últimos meses. De hecho, era consciente de John. Se quitó la vida una semana después de que se lo dijera, esperando a que me llevara a Becky de compras. No sé cómo habrían sido nuestras vidas si él no lo hubiera hecho. Harold continuó. Por parte de Lizzie, nos ocupamos de que ella y los niños estuvieran bien atendidos. Descongelamos las finanzas que pertenecían a su familia, incluida la herencia de Sam, que inicialmente estaba destinada a su cuidado a largo plazo. A ella se añadió el dinero que yo transfería a mi cuenta en el extranjero. En conjunto, le permitió pasar muchos años en casa con los niños. Estabas tan centrada en tu carrera que nunca me preguntaste por qué mis aumentos y primas eran tan bajos. No toqué ninguna de tus inversiones individuales, pero filtré la mayor parte de las mías junto con las primas y los aumentos a mi cuenta en el extranjero. ¿Cómo desvié el dinero? Bueno, en realidad fue bastante fácil.
Con los sueldos de ambos, no nos iba mal económicamente, así que nunca hubo una buena razón para que miraras demasiado de cerca. Después de que Becky y John alcanzaran la edad escolar, hice los arreglos necesarios para que Lizzie fuera contratada como consultora por una de las empresas para las que había trabajado anteriormente. Su titulación le permitía trabajar con horario flexible y, como mi cuenta en el extranjero complementaba su remuneración, era lo mismo que tener un sueldo a tiempo completo. Con eso, más su herencia, tenían la vida resuelta. «Me toca a mí», intervino Lizzie. Harold soltó una carcajada y asintió mientras ella se aclaraba la garganta y le dedicaba una sonrisa encantadora. Lizzie dijo en voz baja: «Ahora que mis problemas financieros estaban resueltos, podía concentrarme en la catástrofe que era mi vida personal. Muchas cosas se complicaron mientras estaba embarazada de John. Además de mis sentimientos por Harry, los suyos empezaron a cambiar en mi dirección. Ya no era una cuestión de represalias. La preocupación de Harry por mí había superado la de un simple compinche». Maggie desvió la mirada entre su marido y su hermana, planteando claramente la pregunta que le rondaba por la cabeza pero que tenía demasiado miedo de formular. «¿Ves, cariño, realmente entiendo lo que querías decir cuando decías que estabas enamorado tanto de Sam como de mí», comentó Harold suavemente. «Me di cuenta de que estaba actuando de la misma manera. Por supuesto, si no hubiera descubierto antes tu infidelidad, nunca me habría permitido enamorarme de Lizzie. Sea como fuere, ahora tenía un problema. Empezaba a preocuparme profundamente por Lizzie, pero aún te amaba. Aunque me habías destrozado el corazón con tu aventura, no estaba dispuesto a renunciar a lo nuestro y tirarte a la basura». Maggie dejó escapar una sorpresa ante lo directo que había sido su comentario. Nunca se le había ocurrido pensar que Harold podría haberle pedido el divorcio en caso de que su aventura hubiera salido a la luz. Siempre se había quitado esas ideas de la cabeza. La voz de Harold la devolvió al tema que estaba tratando. «Desgraciadamente, no había forma de que abandonara a Lizzie o a los niños. Y creo que fue oírte expresar tu amor por mí a pesar de que me engañabas lo que me dio una fe retorcida en que nuestro matrimonio merecía la pena conservarse. Decidí resolver el asunto sin hacer nada, aunque no era lo ideal o quizás ni siquiera valiente. Os seguía queriendo a los dos. Está más allá de lo que puedo expresar, pero siempre he estado increíblemente agradecido de que Lizzie pareciera entender cómo me sentía. Cuando nació John, al principio pensé que se iría a buscar a otra persona, alguien que solo pudiera quererla a ella». Lizzie dijo: «Oh, lo intenté», con una risa apenada. «Pero mi corazón seguía tirando de mí hacia Harry. Le prometí a Harry que aceptaría cualquier parte de él que pudiera darme al cabo de un año. Así nació Jem». «¿Jem?», preguntó Maggie en voz baja. «¿Jem no era real?». «Oh, Jem era real», sonrió Harold, describiendo al cliente de Washington. «En las raras ocasiones en que venía a visitar mi empresa, se complacía en hacer de novio de Lizzie y me debía un favor. Estoy seguro de que a él y a su cónyuge les hacía gracia que actuara como una novia. Sin embargo, sus viajes evidentemente agotaron tanto mental como físicamente», murmuró Maggie. «Cuando Harry estaba fuera de la ciudad y tú cuidabas de los niños, yo iba a donde él estuviera para pasar un rato agradable a solas. Pero Harry solía pasarse por allí y disfrutábamos de un buen rato en familia». Maggie tropezó. «¿Los niños? ¿Lo sabían los niños?». «No, al principio no», murmuró Lizzie. «Entendieron que Harry actuaba como lo haría un padre. Llegaron a llamarle papá. Nos aseguramos de que le llamaran Harry en su lugar, y eso acabó inmediatamente con eso. Así, parecía que le llamaban Daddy cada vez que uno de ellos se dirigía a él como Harry». A Maggie se le revolvió el estómago, pensó por un momento en lo absurdo de lo que estaba ocurriendo, quiso gritar pero era demasiado débil, así que se limitó a contemplar horrorizada cómo su matrimonio, un choque de trenes, seguía yendo a pique. «Cuando los niños crecieron», dijo Lizzie, «empezaron a sospechar que nuestra familia era diferente de la mayoría. Les dije que tú y yo éramos como las madres, y que Harry era el padre. Eso funcionó durante mucho tiempo, hasta que llegaron a la adolescencia. Después de su 18º cumpleaños, les dijimos toda la verdad, aunque antes lo habían adivinado. Curiosamente, como Harry siempre había sido su padre de todos modos, ninguno de ellos experimentó tantos problemas como habíamos previsto». «¿Cuánto duró vuestro enlace?». Maggie se recuperó y respondió, débilmente. Harold dio un gran suspiro y Lizzie se quedó mirándola.
desconcertada. Maggie, comentó en voz baja, nunca terminó. Sigo queriendo a Lizzie tanto como hace tantos años, si no más. No quiero ser cruel, pero tenemos intención de casarnos cuando fallezcas. Además, los niños quieren cambiar legalmente sus apellidos. Lo siento, Maggie. Realmente habíamos planeado no decírtelo. Esperábamos que tu muerte fuera lo más pacífica posible. Ahora, eso no parece probable. Maggie, dijo Lizzie en respuesta. Me preguntaste si podía perdonarte, y la respuesta es sí, pero no podía olvidar. Por eso, justifiqué las cosas que hice entonces, cosas de las que me avergüenzo. Me avergüenzo de cómo empezó mi relación con Harry, pero no por lo mucho que le quiero ahora. Todavía te amaba, incluso con tu traición. Mi traición es igual de horrible. Maggie, eres amada. Aún te adoro a pesar de todo lo que hiciste. Yo también adoro a Harry. En última instancia, lo compartí contigo porque os quería mucho a los dos. Harold se inclinó hacia adelante y dijo, Maggie, como dijiste antes, os quiero a los dos. Espero que tu vida haya sido exitosa y llena de amor. A lo largo de los años, me he esforzado por alentar tu ambición de trabajo y demostrarte mi amor. Te hemos perdonado, como pediste anteriormente, pero la dinámica de nuestro matrimonio se vio drásticamente alterada por tu aventura. ¿Es posible que ahora nos perdones? Maggie se quedó boquiabierta, su mundo se derrumbaba a su alrededor, cosas que había dado por sentadas resultaban ser mentiras, su respiración entrecortada y su corazón acelerado, tratando de procesar lo que le habían dicho. Entonces oyó la suave voz de Harold llamando su atención. ¿Maggie? Levantando la vista, miró a su hermana y a su marido. Harold se colocó detrás de Lizzie, rodeándola con sus brazos mientras su hermana se secaba las últimas lágrimas de los ojos. Siento que no quisieras escuchar y decidieras airear todo esto, le dijo a Maggie. Esperábamos que nada de esto ocurriera. Aún así, reconocemos que hemos tenido 20 años para trabajar en perdonarte. Quedan menos de un par de semanas. Nos dirigimos al salón para que puedas estar un rato a solas. Maggie se dio cuenta de que Lizzie iba cogida de la mano mientras se levantaba y empezaba a seguir a Harold fuera de la habitación antes de volverse hacia su hermana postrada en cama. Lizzie respondió con tristeza, llámanos si necesitas hablar más o si tomas alguna decisión. Maggie se hizo un ovillo y sollozó, la angustia de su corazón parecía haberle arrancado el alma del cuerpo. No era así como ella había previsto que resultarían las cosas, la fea realidad se había revelado. La moribunda se enfrentaba ahora a una terrible decisión, ¿podía perdonar a las personas a las que acababa de pedir perdón? Lo que era aún más perturbador era saber que ni siquiera importaría en 1 o 2 semanas.